3 semanas habían transcurrido desde el accidente en el río cuando trajeron el barco al museo. Elena estaba terminando su primera jornada de trabajo desde que le dieran el alta en el hospital, y el vestíbulo le era irreconocible. Siempre pensó que aquella descomunal sala circular debía de llenarse con algo, aunque fuera con tal de contrarrestar el sentimiento de desolación que la asaltaba cuando entraba por la puerta. Ahora, esa sensación la sustituía el agobio de tener que pasar junto a aquella mole de madera podrida para cruzar de un extremo al otro. Elena recordaba haber visto en la televisión cómo una empresa británica había dado con una carabela en una fosa del mar del Caribe, y también que, después de varios litigios, su país consiguió que los tribunales internacionales reconocieran su propiedad con respecto a la nave. Y ahora ya estaba, en el museo en el que ella trabajaba, como un fantasma demasiado anciano para pertenecer a su misma realidad, como un espectro que le encogía el corazón en una mezcla de miedo y de nostalgia. Esta sensación se acrecentaba durante el turno de noche, cuando la luz proveniente de los focos del techo desperdigaba sombras irregulares por todos los rincones del museo. Normalmente pasar la noche en aquel trabajo era una experiencia aburrida en cuanto uno se acostumbraba a los ruidos y al movimiento de luces de los coches en el exterior. Sin embargo, la cosa cambiaba cuando traían algo nuevo, y durante unos días ese algo se convertía en un completo intruso que podía observar durante horas hasta aprendérselo de memoria. Pero aquel barco era totalmente distinto a nada que hubiera visto antes. Lo supo desde el primer momento en el que se dio de bruces con su retorcida silueta. Momento tras el que se pasó una hora entera absorta sin poder quitarle los ojos de encima, como si algo inhumano le susurrara que jamás podría volver a mirarlo si lo hacía. No se sentía cómoda a su lado, decidió. ¿Era solo eso? El resto parecía no notarlo, pero para ella era como si una niebla asfixiante hubiese tomado el museo como suyo. La madera del casco seguía mojada, goteaba, formando pequeños charcos que la directora general le mandó limpiar al segundo de descubrirlos. ¿Cómo podían no darse cuenta? Hubo un día que tuvo que pasárselo entero con una fregona en las manos, pues si un visitante se resbalaba, la responsabilidad sería del museo, pero, naturalmente, esta rebotaría después al escalón más bajo de todos, que por supuesto era ella. Le hubiera gustado poder protestar ante tal amenaza. ¿Pero qué leches es esto?, murmuró una mañana, agachándose junto a lo que al principio le pareció uno de aquellos charcos. Curiosa, hundió varios dedos en él, pero enseguida se apresuró a sacar un pañuelo de su bolsillo para limpiarse aquel pringue oscuro y maloliente. ¿Iba en serio? ¿El barco estaba rezumando brea después de pasarse Dios sabe cuánto bajo el agua? La verdad es que no sabía si se trataba de algo normal o no en un pecio sacado de las tripas del océano, pues no tenía ni idea de barcos, pero lo que sí sabía era que no le gustaba. Y desde luego no era lo más extraño que había notado. Desde que le pusieron al cargo del mantenimiento de sus alrededores, no hubo un solo día en el que algo no le llamara la atención. Cosas extrañas, sí, pero lo suficientemente sutiles como para que la tacharan de loca si las comentaba con sus compañeras. Comenzando por un cabo que se balanceaba solo, pasando por el cristal de un ojo de buey resquebrajándose para, al instante siguiente, estar intacto, o la puerta del camarote del capitán abriéndose lentamente. Nada que no se pudiera explicar por una corriente de aire o por su propio cansancio mental, pero fue cuando los cirios del interior se encendieron por varios segundos, antes de volver a sumirlo en las tinieblas en las que tendría que haber permanecido hasta el fin de los tiempos, que decidió contárselo por fin a sus compañeras de profesión. «Os juro que es verdad, vi una luz que brillaba ahí dentro», les dijo al día siguiente, en el descanso, mientras señalaba con un dedo hacia aquel mastodonte de madera, aun habiendo paredes y medio museo entre ellos. Elena las miró una por una, esperando su respuesta. Aunque fueran acusaciones en contra de su salud mental o que tuvieran que ver con posibles secuelas del accidente. Pero todo cuanto recibió fue un prolongado silencio que la ofendió más que cualquier otro posible improperio. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, les insistió. Pero por mucho que lo intentó, ninguna de ellas siquiera levantó los ojos, aunque fuera para reconocer su existencia. «Vale, de acuerdo, lo capto», pensó mientras les daba la espalda. «No sé qué os he hecho para que me tratéis así, pero desde que regresé del hospital no habéis hecho más que ignorarme». Entonces Elena salió al pasillo que conectaba la sala de personal con el vestíbulo. Cuando llegó a este último, se lo encontró a rebosar de gente como ocurría normalmente a aquellas horas de la mañana. Y allí permaneció, junto a la puerta de metal que la separaba de la ansiedad constante de su trabajo, observando la marabunta de personas de las que tenía que estar atenta para que no rompieran nada. De veras que todavía no entendía qué la encadenaba a ese lugar. Entonces Elena alzó la mirada hacia la maltrecha cubierta de la carabela, y apenas pudo reprimir dar un brinco en el sitio al ver allí a una silueta encarada hacia ella que, en cuanto se percató de que había sido descubierta, dio media vuelta sobre sus talones y caminó hasta que el resto del barco terminó por ocultarla.
Elena resopló ante lo que sin duda le faltaba para terminar de coronar el día, que un visitante se hubiera encaramado hasta allí, arriba, para curiosear. Pero después de pensarlo apenas una fracción de segundo decidió no informar a nadie, pues conociendo a su superiora, podía dar por seguro que le haría subir a ella, cuando no culparla directamente por no haber estado vigilando. Ahí les dejé un zurullo tan grande que tengan que ir varios para recogerlo, susurró para sí antes de dirigirse hacia un grupo de adolescentes a llamarles la atención. Poco a poco, y como era habitual en aquel lugar sacado de los despojos de la historia de la humanidad, la vida que lo caracterizaba mientras el sol se colaba por entre las ventanas fue languideciendo en cuanto éste decidió poner fin a su presencia. Ella observaba aquel progresivo vaciado de gente desde la ventanilla de las entradas, preguntándose aún el motivo por el que no se había negado en rotundo a permanecer allí más horas de las que legalmente le correspondían. Es que el guardia de seguridad sigue enfermo, ¿y por qué no llamas a la empresa para que manden a otro que lo sustituya? O a alguien que no haya trabajado durante el día entero. ¿Para qué? Si ya te tenemos a ti aquí. De verdad juraría haberse visto a sí misma estampando su mano abierta contra la cara de la directora general, después de que pronunciara aquellas palabras. Pero en lugar de eso, lo que hizo fue encogerse de hombros y aceptar a regañadientes. Elena esperó paciente hasta que hubieron pasado 10 minutos desde que el último de los visitantes desfilara por la puerta. Entonces entró, dio una vuelta a todo el edificio para asegurarse de que no quedaba nadie, apagó todas las luces salvo las del vestíbulo y cerró el museo con llave. Pienso quedarme en la sala de personal durmiendo toda la noche, se dijo a sí misma. Y vamos que sí lo pensaba cumplir. Se encerraría allí y se tumbaría en el sofá hasta que fuera de nuevo por la mañana. Luego se marcharía a su casa y no volvería hasta dentro de 2 días. O 3. O los que le diera la gana. O nunca. Sí, eso estaría bien. La directora general puede meterse en su museo y sus horarios abusivos por donde marcan los pepinos. Elena pasó entonces junto al barco, pero en lugar de echarle un vistazo, como había acostumbrado a hacer, aceleró el ritmo para meterse en la sala de personal y cumplir con su amenaza cuanto antes. Había una manta por allí hecha un lío, evidentemente, no era la primera empleada que hacía turno doble. Con ella se tapó y utilizó uno de los cojines como almohada. Pero por mucho que lo intentó, fue incapaz de pegar ojo. Y no fue porque no lo intentara. La habitación estaba a oscuras, la temperatura era agradable, a pesar del frío invernal que acuciaba en el exterior, y, aunque lo hubiera creído imposible en un principio, acabó por sentirse cómoda en aquel sofá lleno de bultos. Pero no podía dormir. Imposible. No con aquel ruido que se repetía constantemente. Cuando tuvo la certeza de que iba a pasar allí la noche, se hizo la idea de que los sonidos esporádicos y desagradables iban a formar parte de la dinámica. Como un coche pasando por la carretera de al lado, la madera crujiendo, pero ¿un chapoteo? Eso carecía de sentido. Le recordaba algo. ¿A qué le recordaba? Había ocurrido hace poco, hacía semanas, pero era como si lo hubiera vivido ese mismo día. O quizás era al revés. Mamá. Aquel pensamiento intrusivo le hizo incorporarse de golpe. «Mierda», dijo en voz alta. El sonido volvía a repetirse cada pocos segundos y, tras asomarse al pasillo y aguzar el oído, determinó que venía del vestíbulo. Se trataba del accidente. Ese sonido era como el que había hecho su coche al caer al río. Si se trataba de una grabación y aquello una broma de mal gusto, no le hacía ninguna gracia. Con una mano temblorosa agarró la linterna. No podía, ni quería, imaginarse a sus compañeras haciendo algo tan cruel. O quizás no es nada, y te lo estás imaginando, pensó. Pero de cualquiera de las maneras tenía que ir a ver de qué se trataba, así que se calzó todo lo rápido que pudo y se dirigió al lugar del que provenía el sonido. Apenas tardó 1 minuto en llegar a la entrada, pero tal y como pudo comprobar cuantas veces quiso, estaba cerrada a cal y canto. No era posible que hubiera entrado nadie. ¿Y si habían dejado la grabación puesta en la megafonía?, consideró. En efecto, era una posibilidad, así que puso camino de vuelta hacia la sala de personal para comprobarlo. Pero justo cuando estaba llegando a la puerta que daba al pasillo, se volvió hacia el barco. Y vio a una persona en la cubierta, iluminada levemente por uno de los focos. «No me jodas. ¿Es la misma de esta mañana? ¿Se ha quedado ahí todo el día?», murmuró. Y como en aquel entonces, ésta se volvió, dándole la espalda, y caminó hasta que desapareció de su vista. «Oiga, ¿en qué está pensando? No puede estar ahí», le gritó a la nada. «Mierda, ¿en serio voy a tener que ir a buscarla?». Por la silueta y lo poco que la distancia y su miopía le habían dejado distinguir, le parecía que se trataba de una mujer mayor. Quizás
se haya perdido, pero... Madre mía, ya hay que proponérselo para subir ahí. Si se trataba de una anciana que se había desorientado, no pensaba que tuviera sentido llamar a la policía todavía. Quizás lo más correcto era subir hasta ella cuanto antes y hacerle compañía para evitar que se hiciera daño con lo que fuera. Entonces, podría llamar con el móvil a quien hiciera falta y luego solo tendría que bajar un segundo para abrirles. Elena se acercó hasta un lateral del barco y cuando miró hacia arriba, una escalerilla se desenrolló frente a ella. «Venga, no fastidies», murmuró para sí, con los pelos de punta. Le hubiera gustado poder salir corriendo de vuelta al sofá, pero si lo hacía, y aquella señora se caía, estaría en problemas, así que comenzó a treparla. Y tras un rato en el que tuvo que poner a prueba toda su fuerza física, con la escalerilla balanceándose hacia los lados y la linterna bailando de una mano a la otra, logró llegar hasta la cubierta. Pero allí no había nadie. «¿Señora? No tiene por qué tenerme miedo, estoy aquí para ayudarla. Si necesita que telefonee a alguien, a algún familiar o a una ambulancia, si quiere, podemos hacerlo con mi móvil. Que no tiene que tenerme miedo, le digo. ¿Y yo qué? ¿Y si está loca?», pensó. Elena deambuló por la cubierta durante unos minutos. No era extensa, pero al disponer nada más que de los 3 focos del techo, quedaban muchos rincones sumergidos en la oscuridad. Demasiados escondrijos en donde ocultarse, y que tenía que iluminar con su linterna. Sin lugar a dudas, debía de dar con ella. Pero repetirse a sí misma aquellas palabras, desde luego, no haría que mágicamente la encontrara más rápido. Entonces pasó junto al mástil, y no pude evitar mirar hacia arriba. Los años y el agua salada habían reducido las velas a apenas unos harapos. El palo, aunque parecía increíble, seguía entero. Con cuidado fue sorteando los tablones de madera rotos y todas aquellas zonas con una pinta lo suficientemente rara como para indicar que podían hundirse bajo sus pies. No albergaba ninguna duda en aquellos momentos de la mala idea que había sido subir hasta allí. Aunque aquella persona resultara ser inofensiva, pasear por allí no lo era. La madera crujía por cada paso que daba, indicándole lo que ocurriría si no se marchaba cuanto antes. «Señora, por favor, salga ya», le gritó a las sombras que se extendían ante ella. Por un momento creyó ver que algo se movía, lo que hizo que el estómago se le pusiera en un puño y diera unos pasos hacia atrás de manera instintiva. Su espalda chocó enseguida contra algo duro, y al darse la vuelta se percató de que se trataba de la puerta que daba al camarote del capitán. El marco, tallado con motivos barrocos, por alguna razón se habían conservado bastante bien en comparación al resto del barco. A su izquierda, acoplada a la pared, había una ventana con un cristal limpio y transparente que le permitía ver el interior a la perfección. «Vete». Incrédula, acercó el rostro todo lo que pudo hasta que el vaho de su propia respiración se marcó contra el vidrio. Lo que había dentro distaba mucho de tener siglos de antigüedad, pues a través de aquella ventana lo que se veía era el puente de mando de una embarcación de recreo moderna. «¿Qué demonios?», murmuró Elena entre dientes, ya que conocía muy bien aquel lugar. Había pasado mucho tiempo de pequeña merodeando por todos sus rincones como para no reconocerlo al instante. Y todo seguía igual. Las mismas palancas y botones, el mismo timón. A un lado descansaba una foto de ellos 3, celebrando su 5º cumpleaños tras una gran tarta roja decorada con fresas. Todo estaba prácticamente en su sitio. Todo, salvo un único elemento que, de cualquier forma, no tardó mucho en aparecer. Su padre caminó con aire tranquilo, entrando en su rango de visión. Llevaba aquella gorra con un ancla bordada que ella le había elegido en el viaje que hicieron a Mallorca, la misma gorra que les vio alejarse en el último día de su vida. Elena notó las mejillas húmedas por las lágrimas que brotaron como 2 torrentes desde sus ojos. No se lo podía creer. Estaba ahí mismo. «Papá», dijo, apoyando una mano sobre el cristal. Estaba igual que entonces. Era como si el tiempo no hubiera pasado para él. «¡Papá!», gritó, golpeando la ventana con ambos puños al ver que estaba poniendo en marcha el barco. Para marcharse. Para no regresar. ¡Otra vez! ¿Por qué no la oía? Ella podía sentirlo. Sí que era él. Se iba a ir, de la misma forma que cuando ella tenía 16 años. Debía detenerlo de alguna manera, si no, el mar se lo tragaría. «¡Sal de aquí!». Elena, desesperada porque el escándalo que estaba montando no llegara a los oídos de su padre, fue corriendo hacia la puerta del camarote, y ya estaba girando el picaporte con una de sus manos, cuando algo la agarró del cuello y la alzó en volandas. Elena trató de lanzar golpes y patadas contra la figura que tenía delante, pero estos, tras una breve resistencia inicial, le pasaron a través como si su cuerpo estuviera hecho de agua. Estaba desesperada,
aunque tampoco es que tuviera tiempo para pensar en qué otra cosa podía hacer a continuación, pues aquel ser enseguida la llevó a estribor y simplemente con abrir la mano con que la tenía sujeta, la tiró por la borda. Los rayos de luz de la mañana ya iluminaban todo el vestíbulo cuando los ligeros puntapiés que la directora general le propinaba contra un brazo la despertaron. Elena abrió los ojos despacio. La cabeza le pesaba como un yunque. Era evidente que había quedado inconsciente tras la caída, aunque su cuerpo extrañamente no lo acusaba, pues no sentía ningún dolor, ni notaba que estuviera herida. Si querías dormir, sabes que tienes un sofá en la sala de personal. No hacía falta que tomaras lo de vigilar el barco tan al pie de la letra. Le espetó su jefa mientras ella se levantaba con cuidado de no marearse. Recordaba todo lo que había sucedido, pero eso no hacía que cobrara más sentido. ¿Qué hacía el yate en el que trabajaba su padre, y su padre, dentro del camarote del capitán de un barco de más de 400 años de antigüedad? Es de locos, se dijo a sí misma en voz baja, ignorando la mirada inquisidora de la directora general. Entonces se percató de algo, y se alejó del barco yendo hasta la pared del vestíbulo, para poder ver la cubierta entera. No había ni rastro de la mujer mayor. Preocupada, fue a donde había aparecido la escalerilla, pero esta tampoco estaba. Creo que deberías de irte a casa a descansar, o por lo menos hacerlo sobre algo blando, le aconsejó, visiblemente extrañada por su comportamiento. Elena se detuvo boquiabierta, con su cerebro analizando a toda velocidad los acontecimientos de la noche anterior, y tratando de decidir si decirle o no a su superiora, allí presente, todo cuanto había visto. ¿Puedo hacer también el turno de noche de hoy?, se descubrió a sí misma preguntando. La directora general se encogió de hombros, que equivalía a un «como quieras». Entonces pasaron unos segundos sosteniéndose la mirada entre ellas, y cuando Elena entrevió que ya no tenían nada más que decirse, se volvió sobre sus talones y marchó en dirección a la sala de personal. Allí, recogería sus cosas para luego irse a casa a dormir como era debido. Pero justo estaba pasando de largo el barco, que sintió un escalofrío recorriéndole toda la espalda. «¡Elena!», escuchó tras de sí. Ella se detuvo, dándose la vuelta. La alta figura de la directora general se alzaba junto al mascarón de proa, representado por una mujer de ojos inexpresivos. Era la primera vez que reparaba en esta última, y ambas la miraban. «Es posible que lo que encuentres no sea lo mismo que lo que buscas». Cuando Elena llegó a su casa, lo primero que hizo fue meterse directa en la ducha. Nunca había necesitado una tanto como en ese momento, y caminó hacia ella tan apurada que apenas logró desvestirse del todo, teniendo que correr la mampara de metacrilato para lanzar uno de los calcetines contra la pared del baño. Tras unos segundos, el agua caliente recorrió con prisa todo su cuerpo, calmando sus nervios y devolviéndole algo de la cordura que algún día creyó tener. «No tiene sentido». «¡No lo tiene!», gritó. Su padre estaba muerto. Se hundió junto con su barco, y su cadáver hinchado apareció en una playa de Valencia 5 días más tarde. Todavía recordaba cómo lloró su madre cuando sonó el teléfono ese día, y del largo viaje en coche desde su casa hasta el hospital de la ciudad, en donde les esperaba en la morgue cubierto con una sábana blanca. Melancólica, miró hacia un lado. ¿Y si se trata de una puerta? Una puerta a otro mundo, quiero decir, un mundo en el que mi padre está vivo, un mundo en el que nunca salió a navegar esa mañana. Sus compañeras, al igual que la otra vez, no le dedicaron ni el más mínimo de atención. No le encuentro ninguna otra explicación. Lo tenía justo ahí, justo al otro lado del cristal. Sé que sueno como una loca, pero es cierto, no me lo estoy inventando. Elena caminaba en círculos por la sala de personal mientras hablaba. ¿Sabéis? Me he pasado toda mi vida desde ese momento odiándolo por habernos abandonado, por haber decidido salir a navegar en lugar de quedarse con nosotras, y ahora no importa, porque él está aquí. Su padre, el mismo que la había llevado en coche durante su primer día de colegio y consoló sus lloros por no querer separarse de su lado. El mismo que le había enseñado a jugar al baloncesto en el polideportivo del barrio y luego la confortó cuando fallaba o cuando botaba la pelota con tanta torpeza que ésta salía disparada. El mismo que la acompañó durante toda su infancia y adolescencia, consolándola cuando perdía el escondite o cuando le rompieron el corazón por primera vez. El mismo que salió un día a navegar para ser engullido por el mar. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, le preguntó la directora general, sujetando con sus manos la escalerilla a los pies del barco. No habrá vuelta atrás,
anunció, ofreciéndosela. Elena se miró los zapatos sin saber bien qué responder. Luego alzó los ojos hacia el navío, hacia los grandes ventanales que daban al camarote del capitán. 2 de ellos se iluminaban, parpadeando, con sus haces de luz enturbiados como si pasaran a través de una ingente cantidad de agua. ¿Es esto lo que quiero?, se preguntó. La puerta, cargada hasta lo absurdo con aquellos ornamentos que tanto le recordaban al mar, como conchas, algas y hasta una pequeña gaviota graznando, la esperaba impaciente a apenas unos centímetros. Su mano, tendida hacia el picaporte, temblaba como nunca lo había hecho. Su mente volaba en todas direcciones, colmando su cabeza con todo tipo de imágenes y recuerdos. Le faltaba algo. Entonces notó un ruido a su espalda, y apenas pudo reprimir un grito cuando, al darse la vuelta, se dio de bruces con la persona a la que había estado buscando la noche anterior. Elena retrocedió unos pasos hasta que chocó contra la puerta del camarote. Se había llevado las manos a la boca, pero aún así en ningún instante dejó de alumbrarla con la linterna. «¿Mamá?», dijo, pero la respuesta ya la sabía de sobra. Su madre la observaba con los ojos impregnados en lágrimas, con las venas tan marcadas que apenas se le podía ver la esclerótica, y con la ropa manchada de la sangre que había manado de su cráneo tras chocar contra el volante al caer al río. «No puede ser». Elena se giró. Su padre, justo al otro lado de la ventana que quedaba a su izquierda, miraba en aquella dirección. Elena deseó con todas sus fuerzas que permaneciera así, en esa posición, o que por lo menos hiciera algún gesto que indicara que sabía que ella estaba allí. Pero no las veía. Como así demostró al desaparecer de nuevo dentro del camarote. El aire estaba frío, y aquellas 2 luces no hacían más que parpadear. ¿Sería que la única forma de estar con ellos otra vez era quedarse dentro? «Por favor, no», musitó su madre. «Por favor, ¿no?», repitió ella con un hilo de voz. Le hubiera gustado poder gritarle, insultarla hasta que no se le ocurriera una palabra peor que dedicarle. No era justo, y no se le ocurría ninguna otra forma de volver a ser una familia, así que abrió la puerta con determinación y entró dentro. Fue casi instantáneo. Una extraña sensación de familiaridad la inundó de la cabeza a los pies. Un suave sonido de fondo la arrullaba, acompañado por pequeñas olas que venían de muy lejos para mecerla junto con el barco. El olor a salitre y humedad se adhería a todo. Varios botones, que nunca supo muy bien qué hacían, parpadeaban en el puente de mando. Tras este y a los lados, grandes ventanales permitían que le llegara la imagen del mar, oscuro en algunas zonas y esmeralda en otras, como los ojos de su padre, que la fulminaban desde una de las esquinas. Elena permaneció allí de pie, paralizada, sin saber qué hacer a continuación. Su padre no hacía movimiento alguno. Habían pasado tantos años que no se le ocurría por dónde empezar. Quizás estaría bien relatarle el año entero de luto que le habían guardado, o con cómo su madre había comenzado a beber a escondidas, para luego dejar de importarle que la vieran. Quizás estaría bien comenzar con lo difícil que había sido para ella continuar los estudios, fallando en las pruebas de acceso a la universidad, y finalmente entrando en una carrera que ni quería ni llegó a terminar. Quizás quisiera saber en cuántas relaciones abusivas había estado, o cómo su falta de amor propio le impedía dimitir de aquel trabajo. Quizás le interesara saber cómo podrían haber sido de distintas las cosas si ese día simplemente no hubiera salido a navegar. Pero él se limitaba a mirarla, sin decir nada. Elena, descargando una ínfima parte de la rabia que acumuló durante aquellos años, enarboló la linterna y la lanzó contra el suelo con toda la fuerza que logró reunir. «¡Di algo, maldita sea!», gritó, después de que el sonido del cristal rompiéndose se desvaneciera en el aire. Tras varios segundos de silencio total, su padre, como si despertara de un largo letargo, por fin dio señales de que percibía su presencia, y caminó hasta ella. Elena pudo notar el olor de su colonia, y apenas pudo contener las lágrimas al recordar cuánto lloró el día en que su madre tiró el frasco, junto con muchas otras de sus cosas, a la basura. «Lo siento mucho», dijo ella, y a continuación alargó sus brazos. Quería abrazarle, sentirle de nuevo, pero comprobó sorprendida que estos le atravesaban el cuerpo como si no fuera más que humo. Elena alzó los ojos hasta encontrarse con los de su padre. «Aún no», murmuró este con voz queda. «Aún no». Su padre negó con la cabeza. «Aún no estás en mi mundo». Sus palabras retumbaron con fuerza en la cabeza de la chica, y fue entonces cuando recordó dónde estaba. «Tienes que salir», le dijo su madre, que la observaba desde la puerta. Elena la ignoró, y el barco comenzó a moverse,
como si surcara los mares en una misión final, de la que sabía que nunca iba a regresar. «Sal, por favor», dijo la mujer, su voz quebrándose. Los recuerdos se le amontonaban en el cerebro. Volvía a ser un adolescente, y Elena no podía soportarlo más. «¿Por qué?», le espetó, volviéndose sobre sus talones y enfrentando su mirada. «¿Para quedarme sola? ¿Como cuando el barco de papá se hundió y tú me prometiste que lo traerían de vuelta?». Su madre comenzó a llorar, pero ni eso le hizo cambiar de opinión. Quizás, en algún momento, aunque ella ni siquiera se lo hubiera planteado, tuvo alguna oportunidad de recomponerse e intentar escapar, pero ese momento parecía estar ya a años luz en el tiempo. Elena se secó las lágrimas con una de las mangas, antes de tenderle la mano. «Este es el mundo en el que quiero vivir, no el que me espera ahí fuera, aquí, con vosotros dos». La mujer, tras dudarlo unos segundos, entró en el barco y se acercó hasta ellos. Todavía le suplicó que se marchara, una vez más, pero todo cuanto se limitó a hacer Elena fue esperar, junto al cadáver de su madre, con una mano apoyada en la ventanilla del coche, mientras la línea de agua las cubría por completo.